Mil mensajes. Hoy estamos con el 573 y este número, cuando revisamos el contenido, nos arropa con algo que hemos visto en positivo, en el número 427, pero que hoy vamos a ver negativo y vamos a pasar de el análisis de la responsabilidad al análisis de la irresponsabilidad. ¿Y por qué hacemos esto? ¿Por qué le damos connotación a algo negativo? Porque muchas veces, inclusive hablando y estimulando lo positivo, no se encuentran las verdaderas consecuencias de lo que trae su ausencia. Y en este caso sería la irresponsabilidad. Hay que recordar que nosotros tratamos a la responsabilidad como la capacidad que tiene una personalidad determinada para asumir las consecuencias tanto de lo que hace como lo que deja de hacer. Y en este sentido, y guardando coherencia con este concepto, para nosotros la irresponsabilidad sería la ausencia de la incapacidad que tenemos cualquier ser humano para no asumir las consecuencias de lo que hacemos o lo que dejamos de hacer y que realmente van a tener mucho efecto en toda nuestra vida y sobre todo en la vida de los demás. Y conociendo cómo son las redes de la vida, cualquier irresponsabilidad nuestra puede tener consecuencias realmente a nivel de cualquier tipo. ¿Por qué? Porque en este mundo de redes, realmente nuestra irresponsabilidad o la irresponsabilidad de cualquiera de nosotros puede ser y tener consecuencias muy graves. Por eso nosotros queremos hacer un enfoque teórico sobre lo que es la irresponsabilidad y sobre todo de cuáles pueden ser los orígenes. Y para ello nos valemos, como muchas veces, en muchos elementos, del concepto de la actitud como la respuesta que nosotros tenemos frente a algo y que en nuestro juicio tiene tres elementos: el elemento racional, el elemento cognoscitivo, el elemento de la razón, el elemento de la emoción afectivo y el elemento de la conducta de nuestro comportamiento. Y entonces, cuando nosotros valoramos la irresponsabilidad tiene una parte realmente racional. Cuando somos irracionales, ¿y esto por qué? ¿Por qué me atrevo a decir que muchas veces podemos ser irresponsables y no asumir las consecuencias de los actos que nosotros hacemos o dejamos de hacer, e inclusive ir más allá y de hacer actos que realmente con a plena conciencia, en este caso si es racional, podemos hacer daño, hacernos daño, hacer daño, actos con consecuencias muy negativas? Entonces tiene dos elementos muy importantes que lo revisamos siempre en las actitudes, y que es el componente de los valores y el componente del conocimiento, que aunque muchas veces van en forma conjunta, nosotros lo diferenciamos para tener mucho más claro cualquier análisis. Entonces, la irresponsabilidad por falta de valores. Y esto realmente lo vemos todos los días, lo vemos en nuestras vidas cotidianas, nuestras vidas de comunidad, nuestra vida inclusive de familia, de comunidad. Lo vemos en cualquier situación en donde la gente nos comportamos en forma irresponsable por no tener claridad de valores o por no tener valores. Yo prefiero, en la mayoría de las veces, catalogar por la falta de conciencia de los valores. Y esto creo que inclusive la responsabilidad para mucha gente, incluso para mí, puede ser catalogada como una conducta que es un valor. Y esa conducta que se transforma en valor, imagínense la importancia. Entonces, con toda la parte de los valores, podemos ser irresponsables. Irresponsables al no cumplir un valor que tenemos nosotros, si no nos damos cuenta o dándonos cuenta lo traicionamos, o inclusive por ignorancia, por no saber, por no tener conciencia de la importancia de ese valor en la vida nuestra y en la vida colectiva. Entonces, las irresponsabilidades por ausencia o inconsciencia, por no tener conscientes los valores, son muy importantes, al igual que el otro del aspecto racional, la irresponsabilidad que se produce por falta de conocimientos en el área. Y esto lo vemos todos los días. Tratamos de
luchar contra esto todos los días. ¿Por qué? Porque la información hoy en día está tan democratizada que entonces, bueno, es la transmisión casi de una verdad, teniendo claro, y que ojalá lo tengamos todos, que nuestra verdad puede ser no puede ser la verdad del otro, y que inclusive la única verdad que se acerca mucho, o las verdades que se acercan mucho a esas verdades definitivas, son la verdad científica y la verdad que es irrebatible, que pasa mucho más allá a ser una verdad imbatible, que inclusive la ciencia no lo puede dar porque la ciencia es cambiante y de acuerdo al grado de conocimiento que vayamos teniendo va evolucionando. Entonces, esa verdad es una verdad racional, una verdad que es importante nosotros decir qué tipo de verdad estamos haciendo, si es una verdad de opinión, por la experiencia, por los conocimientos, por las vivencias que hemos tenido, como pueden ser la gran mayoría de estos 1000 mensajes, que no son verdades científicas, son verdades más bien de tipo opináticas. ¿Para qué? Para que la gente tome su posición y tome sus conceptos y que los cuales se respetan mucho, aunque sean contrarios a los de uno. Y hay una verdad también que es una verdad de fe, que nadie se puede meter con estas verdades. Entonces, cuando nosotros vemos las verdades de tipo cognoscitiva, nos llevan unas irresponsabilidades o por falta de valores o por mal manejo o no tener conocimiento suficiente. Hay una irresponsabilidad que es emocional, que es esa verdad que se hace por estar en un estado emocional muy particular, que puede ser en cualquiera de las emociones intensas y que, por ejemplo, por la alegría intensa, por la alegría, por la ira intensa, por el miedo o por la tristeza, nosotros dejemos de hacer lo que debemos hacer. Y entonces eso es una irresponsabilidad probablemente de tipo emocional y a la que se suman también las verdades, las irresponsabilidades que van a surgir de un mal manejo de pericia, de conducta, de impericia en este caso, de no tener el suficiente entrenamiento para el manejo de una determinada realidad, de un determinado sistema. Y entonces cuando nosotros vamos al mundo de la irresponsabilidad, tenemos que evaluar, y esto es bien interesante verlo, por ejemplo, en los niños y en los adolescentes, y tratar nosotros cuando le reprochamos una irresponsabilidad, lo hagamos bajo el criterio de si es una o dos o tres de estas irresponsabilidades. ¿Es porque no tiene los valores suficientemente claros? ¿Es porque no tiene la verdad suficientemente establecida para asumir una determinada responsabilidad, o lo hizo por no tener precisamente esos conocimientos que lo llevan a aceptar y a manejar una responsabilidad? Lo hace por estar bajo un influjo emocional determinado, muy corriente, muy frecuente muchas veces, o lo hace porque no simplemente no sabe manejar el sistema, creyendo que lo sabe manejar, probando, entrenándose y colocando inclusive con esta acción, con este comportamiento, en peligro de las graves consecuencias que puede tener una determinada irresponsabilidad. Yo creo que esto es lo básico para enfocar la irresponsabilidad. Saber de dónde viene, cuáles son los elementos de una determinada irresponsabilidad. Y esto puede ayudarnos mucho más que a castigar al irresponsable, a promover la responsabilidad. Recuerde, una irresponsabilidad por valores, por conocimiento, por clima emocional o por emociones intensas o por falta de pericia. Esto yo creo que es fundamental y nos puede servir de mucho en nuestras vidas, como tanto con nuestra vida personal, en el ejercicio de las responsabilidades que nosotros hacemos todos los días, o bien como tutores, como padres, como maestros, como profesionales. Este es el mensaje número 573, habla de la irresponsabilidad y sobre todo de cuáles pueden ser las causas de ella. Yo los dejo con este hermoso cuadro de Freddy Simosa. Él es un excelente pintor venezolano, un artista venezolano. Usted puede ver su obra en el Patio Latinoamericano del Arte. Esto queda
en el cruce de la Avenida Los Mangos con la segunda transversal en la urbanización La Florida, caraqueñísima, y usted subiendo por esta avenida, a mano derecha, una de las primeras esquinas, una esquina blanca, y ahí está el Patio Latinoamericano del Arte, usted puede detenerse ahí y ver obras de muy buenos artistas plásticos venezolanos contemporáneos. Este es el mensaje número 573. La irresponsabilidad será hasta el próximo de los 1000 mensajes.